Historias que nos hacen reír, llorar y soñar, desde los clásicos inolvidables hasta lo más reciente en pantalla grande y chica. Aquí comienza el programa donde las películas, las series y la televisión se viven de verdad. Esto es Modo Cine. Bienvenidos todas y todas a Activar su Modo Cine, el programa donde analizaremos y debatimos acerca del entretenimiento audiovisual que está en la pantalla grande y al alcance de tus manos. Hoy estaremos hablando de un género artístico del cine que nace de la necesidad de mostrar la realidad de lo que denominan varios sociólogos y teóricos como lo popular, lo barrial o lo local, el cine callejero. No obstante, dentro de este se encuentran varios tintes que van desde el cine local o independiente, el cine reportaje, hasta la pornomiseria. Así que antes de activar nuestro modo cine, quiero presentarles a nuestra mesa. Bueno, hola a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Nicole y hoy los estaré acompañando en este episodio con mucha emoción, con mucho ánimo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy tenemos bastante de qué hablar y pues nada, espero les guste el tema que se va a tratar hoy. ¿Y quién les habla? Samantha, la cual va a estar conduciendo el programa del día de hoy. No obstante, para ir entrando a materia junto a nuestro invitado, presentamos a Brian, nuestro queridísimo máster, el cual nos dará los honores de dar a conocer a nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Sintopía Radio? Les damos la bienvenida una vez más aquí a Modo Cine. Y como no, tenemos aquí presente a Andrés Mozos. Es un realizador de cine y televisión, productor, guionista y docente, cual ha tenido su trabajo en presentar los festivales como Berlín, Charts, Clairfayret y Palm Streams. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación, muy chévere todo y disfrutando una Bogotá sin lluvia hoy. Ay, sí, qué bien. El clima amaneció hermoso el día de hoy, pero antes de entrar en materia con todo el análisis acerca del tema del cine callejero, aquí en Modo Cine les traemos las noticias de esta semana del séptimo arte. Por supuesto, y ya con las noticias, empecemos primero con estrenos y cartelera. Para ya lo que queda de enero y para empezar febrero, tenemos el estreno de Hamlet en Colombia, el esperado drama biográfico que llega a las salas de cine Colombia y los exhibidores para el 29 de enero. Asimismo, los próximos lanzamientos en febrero estarán títulos como El Día del Fin del Mundo, Migración, ese se estrena el 5 de febrero, y Nuremberg, el juicio del siglo en el 19 de febrero. Y asimismo tenemos, pues, por parte de la temporada de Oscars, nuestros queridos premios. Cine Colombia anunció que pronto estará disponible 5 Pass, a un pasaporte especial para ver 5 películas nominadas a los premios Oscar con descuentos en confitería. En cine nacional e internacional, Colombia en Francia, del 30 de enero al 7 de febrero del 2026, una delegación nacional participará en el festival Clermont-Ferrand. Cortometrajes como Una vez un cuerpo y un compite oficial. Mientras que la agencia de Bogotá Shorts presentará su catálogo 2026-2027 a compradores globales. Bueno, en producción local, la película Ciénaga, entre el mar y la tierra, continúa su recorrido comercial tras su estreno reciente en salas del país. Y en novedades de salas y promociones, recuerden que va a haber una jornada de cine gratis para quienes prefieren ver producciones nacionales desde la casa. La plataforma RCTV C Play ofrece un catálogo actualizado de cine colombiano de forma gratuita. Bueno, ahora sí que ya actualizamos a nuestra audiencia y que ya sabemos un poquito acerca de lo que se viene. Profe, iniciemos con la pregunta de ¿usted cómo definiría el concepto del cine callejero o cómo lo colocaría en palabras como un poquito más sencillas?
Bueno, Callejero ya es bastante sencillo, chévere, me gusta, no lo he escuchado mucho. Yo lo que siento desde el cine, desde la creación, hay un cine que habla de territorios. Y los territorios, cuando se cuentan historias, se narran historias no solo desde lo cinematográfico, también desde la literatura, desde la gráfica, de la plástica, incluso desde el teatro también, se representan espacios. Entonces hay unos espacios rurales, unos espacios urbanos. Y lo que ustedes llaman como este cine callejero, pues es un cine más de territorio, creería yo, y es un cine de territorio que se remite a ciertos espacios particulares. Entonces hay un término que es bien interesante que es cine de periferia, que es un cine que habla que intenta retratar o narrar historias que están enmarcadas en esos espacios, que son los bordes. Entonces, por ejemplo, un borde en Colombia es todo el Pacífico. Un borde en Bogotá, pues son los barrios aledaños que están en las montañas, en las salidas, que como saben nuestros crecimientos urbanos no son como tan organizados. Muchas veces son barrios de invasión, barrios precarizados, también uno lo puede decir, barrios con ciertas problemáticas particulares. Entonces sí es más un cine de territorio, podemos decirlo, pero pues también ese cine callejero que ustedes hablan también se puede dar en Chapinero, en el centro. Sí, claro. No, y es que digamos que como para lo que se ha entendido como cine callejero, algunos lo dicen que es como que no es un cine que no maneja reglas estéticas, sino es como esa tendencia temática en lo local. Entonces, donde ya un ejemplo, donde ciertas películas o cortos se sitúan en una mirada de calles, pero también en esa marginalidad, la pobreza urbana y la violencia social, un poquito, como esta perspectiva también, digamos que por lo que había investigado, tiene como esa característica de no emplear ciertos actores profesionales y que de hecho muchas veces habitan en ese mismo territorio. Como todo mi cine. Sí, claro. Y pues digamos que ya un poquito hablando de los orígenes, digamos que muchos de estos cortos o historias también habitan dentro de lo documental. Por ejemplo, hay un documental que me parece interesante que es Los hijos del subdesarrollo. No sé si lo has visto. No me toca. No, pero digamos que este es un documental donde expone la estructura socioeconómica de los años 70, condenada a la infancia y la desnutrición y la falta de oportunidades. ¿De quién es? Este ya te lo confirmo. Parece como el nombre de uno de Marta. Ya dame un segundo. Bueno, mientras Nicole nos confirma de quién es, creo que también es importante mencionar Chircales, que es de Marta Rodríguez. Sí. Es más conocido desde 1972 y habla acerca de la metodología inmersiva que refleja la incidencia de la explotación laboral en las condiciones socioeconómicas del proletariado colombiano, sobre todo en el tema, pues, el vacío que hay aquí en Bogotá respecto a las ladrilleras. Entonces, suele mostrar un poquito más desde la mirada del trabajador, como las vivencias y las necesidades del por qué accede. Exacto, y ya con el nombre es de Carlos Álvarez. Ah, claro, Carlos Álvarez. Sí. Sí, es como del grupo de Bogotá, de los documentalistas setenteros, muy políticos. Sí, demasiado político. Digamos que también se tiene como esa vista que como que el cine callejero trata un poquito lo político, pero desde lo local. Y pues también en esa misma época emerge el término pornomiseria, que es un concepto que estaremos profundizando más adelantico. Hay que mencionar de que el origen de como este cine callejero surge en Europa, más que todo con el cine alemán, y era más que todo como el tema de grabar la cotidianidad en las calles. Antes, como lo hemos mencionado en otros programas, pues se usaba mucho el tema de estudios, el tema de escenografías, y llegó un momento en que dicen, ¿por qué no grabamos a las personas? ¿Por qué no grabamos esta cotidianidad, estas vivencias? Entonces, de ahí surge. Sin embargo, acá en Colombia sí toma esa fuerza que nos dice tanto el profe como mi compañera Nicole, que es más político, que es más mostrar un poquito acerca de cómo la vida del trabajador, como esas problemáticas sociales, y pues
para seguir adentrándonos un poco en este contenido, pues ya más actual, de cómo esto se ha trasladado a la televisión y demás, y también pues como decías el concepto de pornomiseria, pero antes vamos con un corte musical y ya volvemos. Y aquí nos encontramos después de esa pausa musical con una canción del rapero Kendrick Lamar, ganador en el 2018 al premio Pulitzer, el cual reconoce la narrativa tanto en la literatura como en la composición musical. Y en este caso se encuentra el trabajo audiovisual de sus videoclips al reflejar esta narrativa de la historia de la comunidad afrodescendiente en las calles de Estados Unidos. Al analizar un poco la actualidad del contenido audiovisual, también se encuentran los videos musicales, donde en géneros como el hip hop y el rap se han reflejado y acogido también características visuales de lo que consideramos como el cine callejero. Sin embargo, también esto ha aportado a los estereotipos de lo que es la vida popular. Bueno, hablemos de los estereotipos de la calle en la cultura televidente colombiana. En la calle de Colombia no solo se vive, sino que también se mira a través de la televisión, el cine y los videos musicales. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se representa realmente la calle en nuestra cultura televidente? La televisión. Sí, sobre todo. Bueno, volviendo a todo ello, ya que hablaban un poco de la calle, todo esto, o sea, sí vale la pena como remitirse un poco cómo fue todas estas construcciones. O sea, cuando hablaban de que en esos momentos que empiezan a retratar más lo popular, lo real, a utilizar el actor natural, pues sí somos muy herederos de una cosa que se llama el neorrealismo, que es un movimiento, una vanguardia italiana de posguerra. Cuando no tenían como tantos elementos para rodar, pues las cámaras que utilizaban para hacer documentales o comerciales o noticieros para que se vean en las salas de cine, utilizaban las colitas de fílmico que les sobraban y con eso rodaban. Entonces ahí son películas súper grandiosas como Ladrón de bicicletas, Humberto D. Todo esto es como una herencia que coge muy bien el cine latinoamericano. Entonces, claro, en Latinoamérica nosotros tenemos una particularidad, y bueno, en Colombia particularmente nosotros tenemos productoras de cine, pero llegó una distribuidora y acabó todas las productoras de cine para poder traer solo cine mexicano y norteamericano. Es lo que hoy en día es Cine Colombia. Pero solo sobrevivieron unos que fueron los hermanos Acevedo y era muy documentaloso. Y esa resistencia les hizo hacer también un tipo de cine documental. Entonces de ahí viene lo de Carlos Álvarez, lo que hace Marta Rodríguez, que todavía está haciendo cine bien chévere. Y el término pornomiseria se viene a criticar ese cine justamente también. La pornomiseria es algo que trabajan como en forma de crítica de ese cine que pasa el límite donde no estamos retratando eso social o esa sociedad, y eso lo utilizo para responder ahorita lo de la televisión, sino ya nos volvemos vampiros de esa miseria. Entonces el grupo de Cali, que fue Andrés Caicedo, muy famoso por sus libros, Carlos Mayolo, Luis Ospina, La Rata Carvajal, todos ellos, hicieron una película que se llama Agarrando Pueblo, que es Agarrando Pueblo o Los Vampiros de la Miseria, algo así se llama también, es el segundo nombre. Y es esa crítica de cómo utilizamos como la pobreza, la miseria, ver el otro cómo sufre para capturar eso y vender eso. Entonces eso, antes de Agarrando Pueblo y mucho documental, a Carlos Álvarez y el Grupo de Bogotá criticaban mucho eso. Ellos hacían un documental político muy bien estructurado, pero habían otras personas que hacían unos documentales de la calle, de personas pobres, de personas en situación de miseria, podemos hablar de pobreza, y eran como, uy, mire, mostrémosle esto al europeo, cómo vive el pobre latinoamericano, al rico europeo, al rubio, tal. Entonces ellos como que consumían eso como con una sed de vampirismo. Entonces ahí es donde se acuña ese término. Y así viene un poco como pues marcándose, y esa es la gran lucha que tiene eso que ustedes llaman de un cine callejero, cine social, de un cine que retrata la calle, que retrata la realidad, que es capaz de retratar
cosas que a veces le da miedo a otros retratar, y la pornomiseria. Hay un leve, o sea, es como una barrera que a veces se puede pasar de un lado a otro, pero es de que uno haga una construcción consciente y honesta, pues puede mantenerse bien. Y ahí llegamos a lo de la televisión. Bueno, nosotros en Colombia de este cine, pues como hablábamos del documental, tenemos una herencia de un documental social y político muy fuerte, con pues el Grupo de Cali, con Bogotá, con Álvarez, con Marta Rodríguez, otros documentalistas más contemporáneos, Patricia Ayala, también hace un cine muy interesante documental. Nicolás Rincón Guillet también mira ese mundo de una forma muy interesante y muy bonita, pero ya la ficción, colocando como esa barrera entre un formato documental y un formato de ficción, pues el papá de ese cine de realidad es Víctor Gaviria. Okay. Y pues en el 56 José María Arzuaga, que es un español radicado en Colombia, que hizo una película muy bonita, muy dura, que se llama Pasado el Meridiano, que es la vida de un celador de una agencia de publicidad. Okay. Entonces es muy curioso porque el man se enamora de una chica, intenta como que pero el de celador lo llevan cuando van a hacer comerciales de jabón en barrios pobres. Entonces se ve como toda ese uso, man, pero visto, o sea, como la persona mirando como esos otros utilizan la pornomiseria. Entonces, bueno, luego viene más cine, lo que hace el Grupo de Cali es brutal, aunque no es tan propiamente un cine de calle, pero sí es un cine de crítica social muy fuerte, como Pura Sangre, que es una película de un vampiro caleño contemporáneo, que es un viejito que necesitaba sangre de joven, y los otros aprovechaban para matarlos y hacerles cosas niños, loquísimas, sí, muy recomendada. La Mansión de la Araucaima, una vaina más sexual. Pero también está la otra carne de tu carne, que es como esas familias endogámicas de clase alta colombiana, que saben cómo las critican. Entonces ahí va y llegamos pues a Víctor Gaviria, su película fantástica, Rodrigo D., que también fue el que hizo posteriormente La Vendedora de Rosas, que es un meme. La Vendedora de Rosas trascendió a la cultura pop, y es increíble que un hecho como tan neorrealista, tan cine de realidad con actores naturales, todo, haya trascendido la cultura pop, y la mayoría de ustedes, no sé si hayan visto la película, pero habrán visto los memes. Sí. Hasta tiene telenovela. Y ya llegando a eso en nuestras representaciones, la televisión colombiana en telenovelas sí fue una cultura de clichés. Y es mucho más cercano a una pornomiseria. Porque muchas veces retrataban al pobre de una forma caricaturesca, sin cultura, sin valores, un montón de cosas que lo marginaban o lo deshumanizaban en cierta manera. Entonces eso es bien charro. Y lo otro es, no sé, ustedes estudian comunicación, de pronto han leído a Barbero, Jesús Martín Barbero, de melodrama, explica cómo el melodrama colombiano se utiliza para un condicionamiento político de la población. Del pobre, usted va a seguir siendo pobre, pero es buena gente, entonces ahí está bien. Los ricos son malos, ahí dejémoslos que los ricos sean allá. Entonces es un condicionamiento social a partir de la construcción del melodrama. Pero ya hoy en día la televisión, ¿qué es? La televisión hoy en día son plataformas o incluso redes sociales. Entonces esa construcción de la calle, de lo callejero, de la cultura que se construye alrededor de esto, pues está en muchos más espacios regada. Entonces en las plataformas, lo interesante, digamos, es que hay cosas tan horribles como una telenovela que estaba chismoseando estos días que se llama María Algo, que es de una empleada de servicio afro, que la colocó Netflix hace poco, lleno de todos los clichés horribles del 90, y uno decía como, wow. Pero hay otras cosas interesantes que se hacen, por ejemplo, como, pues bueno, sin hablar, Netflix compró Los Reyes del Mundo, que retrata a los pelados de ahí. O sea, ya como que esa barrera entre la televisión y el cine, las plataformas fracturaron eso muy fuertemente. Pero hay series como, pues digamos, esta de Mario Mendoza, bueno, pero no retrata tanto la calle, ¿no? Como que hay una serie que estuvo en HBO que se llama Ruido Capital, que es sobre unos pelados noventeros que hacen una canción e intentan conocer, entonces sí son como los jóvenes recorriendo un poco Bogotá, pero estos son de clase alta, digamos, pero igual siguen recorriendo Bogotá. Entonces, en la telenovela sí hay una construcción marcada de lo que es el barrio, y una construcción casi caricaturesca, burlona,
y en muchos casos poco respetuosa. Es que la mayoría de novelas o películas son de gente de los estratos muy bajos. O sea, Lo siento retratan, que pero retratan muy Muy grotesco. específico, sí, porque yo no he visto así que digamos una novela que digan, no sé, los más ricos y, o sea... De hecho, lo más cercano a eso sería como, por ejemplo, la novela de Milagros, porque nos muestran como a 3 tipos de chicas en 3 contextos completamente diferentes, pero Los como 3 que se Milagros. burlan de eso mismo. Ah, sí. Cuando Sí. milagros Y milagros. encuentren milagros. Esa es como una cuestión, un remake de Victorinos. o algo así. Esas son novelas de los 90. Sí, es complejo. ¿Han visto Rodrigo de No Futuro? Yo No. una parte. ¿La han escuchado? Bueno, Sí, yo la sé. es Ramiro Meneses, ¿no? Rodrigo. ¿Ustedes vieron Germán es el man? Sí. Germán es el man es dirigido por Ramiro Meneses. Ok. Ah, Por el bien. actor de Rodrigo de No Futuro, la película icónica del cine, que no es muy curioso de eso. Entonces, uno ve Rodrigo, digamos Germán es el man, que tampoco es que sea muy fan. Es muy caricaturesco, pero digamos que de todas formas como que hasta un punto no es al otro nivel, como no es que hay unas que ya se dan garra. Ponen a los personajes afro como si no tuvieran una cultura y vieran en un mundo imaginario, o sea, es muy grotesco, es muy fuerte y muchas películas de estas que llaman del 25 de diciembre, El Paseo, Una al año no hace daño, me acuerdo, para bailar, el son que me pongan, bailo. claro, generan una radiografía o una representación muy caricaturesca que sí nos tiene, o sea, sí puede generar unos daños culturales. Bueno, pues es que normalmente en la televisión en Colombia la calle suele aparecer asociada con algunos estereotipos, que es la violencia, la pobreza y la delincuencia. Por ejemplo, el joven del barrio, la mujer más popular y pues el narco, que es, eso sí se ve en la mayoría de las novelas acá y bueno, en las películas también. Y se repiten como un personaje que simplifica las realidades, que son como realidades muy complejas. Un ejemplo, lo que decía mi compañera, la de Lady, la vendedora de rosas, que se ve la infancia en una situación de calle y es marcada por el abandono y la exclusión. El varón, no sé si la habrán visto. Un varón. Un varón. Un varón. Un varón, perdón, sí. Que retrata a un adolescente que cree que que crece, en un barrio popular de Bogotá, enfrentando el miedo y las presiones de la masculinidad. Sí, es de un profe de acá también. Ok, No interesante. sabía, eso sí no sabía. Buen dato, gente. Bueno, y Los Reyes del Mundo, que es la calle, los convierte en un espacio de viaje, amistad y la búsqueda de la justicia para los jóvenes olvidados por el sistema. Entonces, acabamos con la otra pregunta. ¿Cree usted que las representaciones de la calle en la televisión, el cine y los videos musicales colombianos han logrado romper con algunos estereotipos tradicionales? Claro, la pregunta es ¿qué es estereotipo? Primero que todo, un estereotipo es como un carácter, un personaje al que le quitan características. Entonces ahí es donde se puede volver un elemento que solo tiene como 2 dimensiones, o sea, como el malo es malo y ya no tiene nada más. Eso viene muy de la cultura del arquetipo a veces. Claro, hay un estereotipo de que no, todo el barrio pobre, pues entonces como allá son bandidos, los bandidos son malos, no tienen corazón, tal. El cine, particularmente más que la televisión, que es un término tan difuso hoy en día, sí considero que ha trabajado mucho en deconstruir esos clichés. ¿Por qué? Porque cuando se construye un personaje de barrio o de calle, desde el cine se intenta construirlo en todas sus dimensiones, como en las dimensiones que tiene un humano. Uno tiene un lado bueno, un lado malo, porque el mundo no está construido de blancos y negros. El mundo tiene un montón de matices alrededor y es de un montón de grises intermedios. Entonces, cuando en el cine se hace el trabajo juicioso de construir al personaje bien y volverlo empático, es que esa es la otra, cuando uno aprende a que se sienta ese personaje, uno le está dando una experiencia al espectador distinta, en la que esa construcción de personaje, mostrarle sus múltiples dimensionales, uno dice, marica, son seres humanos.
Son seres humanos como uno, solo que bueno, tienen otras particularidades o otras historias. Y no solo eso, también me enseña a quererlos, o sea, a sentirlos como humanos, a sentir que yo puedo querer a esa persona por ñera que sea. Por ejemplo, yo tengo un actor con el que trabajo bastante que se llama El Pollo. Pollo fue estudiante mío hace muchos años, como 10 años, y él llegaba a clase con un revólver, a veces con una pipa de bazuco, tal. Yo le decía, bueno, Pollo, me da eso y lo dejo entrar. Y claro, y el Pollo tenía muchos problemas, le iban a matar, bueno, muchas cosas. Y hizo muchas cosas malas también, pero es un buen tipo en el fondo, o sea, en el fondo es un pelado que tiene corazón, ¿qué tal? Y pues él, con él le he rodado un montón y es un man que tiene mucho carisma. Entonces si sea un piro, bueno, no sé si acá se puedan decir groserías, así sea un mal tipo en las historias, empatiza mucho y le muestra a uno esa multidimensionalidad del carácter que hablamos del personaje. Entonces eso rompe el estereotipo. O sea, la experiencia estética que nos presenta un personaje bien elaborado rompe el estereotipo. Entonces esa es una de las ventajas que podemos decir que tiene el cine. El problema del cine real es que el espectador no se acerca tanto a él, por todos los problemas que hay de distribución en nuestro país y pues de monopolización de los medios para ver las películas, las obras. ¿Sí respondí la pregunta o hablé de otras cosas? No, sí, sí, la respondiste. Bien respondida, sobre todo porque en la actualidad pues vemos lo que usted mencionaba, profe, ese contraste es en el tema de que vemos una representación que es más de grises, que es como, ok, sí, puede que ya nos muestre lo que todos sabemos, digamos, no, que allá en la loma de Ciudad Bolívar, sí, ya sabemos cómo es la loma de Ciudad Bolívar, sin embargo aborda, por ejemplo, temáticas como las masculinidades, las diversidades, y es también verle como otra perspectiva, mientras los distribuidores ya como masivos pues están cayendo otra vez en crear las mismas telenovelas donde pues ni siquiera se trabaja un buen desarrollo de personajes, sino es como, ok, fallamos, el malo resulta que sí tiene un corazón, pero ni siquiera se ve en un trasfondo, sino es como cambió porque cambió, cuáles eran sus motivaciones y demás. Hablando de esto, mi profe, usted cuando mencionamos el cine callejero, usted dijo que era su cine. ¿A qué se refiere? Yo hago cineñero, sí. Ok. Cineñero. Pues es que yo crecí así. O sea, yo cuando era joven era bien ñero. Viví en Patio Bonito. Ok. Era bien de barrio, hice muchas cosas pues que hace uno de joven, loco y tal. Y viví mucho en la calle, era grafitero en realidad. Okay. Grafiteaba y bueno, muchas cosas más que no se dicen al aire. Pero bueno, volviendo a ello, claro, el arte está para construir la condición humana. El arte tiene ese poder de generar condición humana. La condición humana es una de las cosas más bellas que tenemos en nuestro mundo porque es lo que hace que seamos capaces de sentir al otro. Y sentir al otro desde su experiencia estética y desde la propia es algo brutal. Es una de las sensaciones más bonitas que tiene la vida. Entonces por eso es tan lindo a veces para uno acercarse. Ya que ustedes ahorita hablaban del pase de los Oscar, pues uno ve películas como El Agente Secreto, como Sentimental Value, o sea, el valor sentimental, o de No hay otra opción. Todas estas películas tienen unos personajes muy profundos y unos dilemas morales muy densos por los que pasan ellos. Entonces esa condición humana nos hace acercarnos. Entonces, bueno, volviendo a esto, pues sí, yo soy de barrio y yo lo primero que hice cuando intenté acercarme al cine, cuando decidí intentar contar historias, pues fue contar historias que fueran mías. Entonces primero produje, luego dirigí, escribí también. Bueno, escritura a veces uno trabaja escribiendo como historias, como más desde la lógica interna del arte que desde la vida hacia el arte. Okay. Pero pues funciona también. Entonces sí, yo empecé haciendo historias de juventudes, porque es como uno de mis dolores. Dicen que uno cuando crea, uno crea desde el dolor que tiene dentro. Y entonces me acerqué a los jóvenes de barrio, como jóvenes en esa sensación de no futuro. El no futuro es como, el mundo está hecho miércoles. Pues qué más, seamos hedonistas, disfrutemos ya, vivamos, andemos, vaguemos. Si me matan, pues no importa, no hay futuro.
Después de eso pasamos a la generación de la desesperanza, que ya les hablo un poco de eso en el otro cine. Entonces era un poco de pelados en eso, como divagaban, los rodamos en Ibagué, pelados que están vagando y dicen, que era una piscina. Y no hay papá con balneario, entonces vamos y nos metemos a una finca abandonada y pues pasan un montón de cosas. Luego la historia de unas niñas en un reformatorio, entonces como en un internado, ese corto estuvo en la selección oficial de Cannes, el anterior estuvo en Berlinale. Hay otro sobre unos niños que les matan sus conejos, mascotas para un almuerzo, y luego como ellos, pucha, ¿qué pasa? Y el niño se da cuenta de eso y tiene una perra y va y la esconde en el bosque y la amarra donde nadie la vaya a encontrar nunca. Entonces, para que no quería que le cocinaran la perra. Bueno, una cosa así, pero bueno, eso es bien oscuro. Es bien oscuro. Luego, ya como director hice un corto sobre una historia muy mía cuando era grafitero. Okay. De unos amigos que por estar llevando un paquete de sustancias extrañas se los roban y se quedan embalados, entonces es como la persecución hacia ellos y esto, mientras su deseo humano es hacer un graffiti en un muro. Entonces entienden como me están buscando para matarme, me robaron un paquete, tengo que ir a despedirme de mi mamá, o sea, el amor materno por medio, pero realmente todo confluye en que mi deseo como joven humano es hacer un graffiti. Y eso vuelve y los mete ahí en todo este caldero. Otro de un pelado que su hermano le regala un arma para que trabaje y se vuelva esto, y el man por andar de farra lo bota. Ay, no. Decían, es como la condición, ¿sí ven? Como el bandido, el fierro, tal, pero siguen siendo jóvenes, siguen siendo en el fondo niños. Y bota el fierro, se lo roban, se mete un problema, pierde al hermano. Bueno, eso es... En mis pelis actúan mis perros, entonces cada peli tiene un perro. Chimoltrufia tiene su película. Ay, qué mucho. Después hice Aura, que es sobre una madre, porque me dolió mucho lo del estallido social y los jóvenes que mataron. Tantos jóvenes que mató la policía, puntualmente sí, los paramilitares y bandas criminales. Hice un corto que era sobre una madre, un tiempo después, pues su cotidianidad y su búsqueda constante sobre su hijo. Y luego ya llegamos al largometraje, que es el que se llama Perros de Niebla, que creo que ahorita tiene nuevamente funciones en la Cinemateca en febrero. Okay. Y es sobre un pelado al que el hermano le regala un fierro para que trabaje con él en su banda criminal. Pero este pelado quiere ser rapero, grafitear, parchar con la chica que le gusta, entonces todo el corto es como, voy a buscar a la chica que me gusta, pero al mismo tiempo creyéndose bandido, creyendo ser el malo del barrio, creyendo que a las chicas les gustan los chicos malos. Yo no sé si sea así, pero parece a veces. No tiene futuro. Muy buena, creo que esa expresión lo define bastante bien. Pero creo que es un recuerdo de infancia que yo tenía sobre eso, de que las chicas que me gustaban, les gustaban los malos. Entonces, pues no, lo retraté, puede ser un poco extraño eso, pero eso, y con su perrita para arriba, para abajo, soñando con ser grafitero, con ser cantante, con la chica, pero al mismo tiempo haciendo vueltas criminales de la banda. Entonces todo se estalla. Esa es con mi perrita Chimoltrufia, que ya está muy, muy viejita, ya está como sus últimos momentos. Ay, no. Sus últimas semanas, tal vez meses, no lo sabremos, pero bueno. Y luego rodé otra peli que se llama Pelea como niña, que era una chica que el día que le duermen la perra, o sea, se enferma su perra, eso fue después de que murió mi perro el negro, el que les decía antes. Llega al toque de su novio punquero y ya no estaba, llegó tarde, fue a buscarlo al parque y ya estaba con otra vieja. Uy. Entonces la chica le llevaba un cartel para una batalla de bandas y se rayó y dijo, no, ni miércoles, yo voy a hacer mi propia banda. Y es el trayecto de cómo ella arma su banda para participar en esa batalla. Pero en el fondo es un rollo de ella con su conflicto materno, con su mamá. Entonces ahí sí se dan cuenta, uno va decantando los dolores que tiene. Entonces, claro, me di cuenta que en lo otro era mi rollo de juventud. Esto es un poco mi rollo con mi mamá. Y esa condición humana hace que los personajes pues adquieran dimensiones. Sí, claro, porque ya no es como ese héroe que todo lo puede porque Perfecto. quiere. Y no, es como que también hay, como tú lo decías, son esos matices. Todos tenemos a nuestro Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Entonces, digamos que de hecho también considero que la razón por la que ya casi no vemos este tipo de cine de tanto estereotipo narco
es porque asimismo hemos visto, pues digamos esta generación o esta nueva vista que tenemos es hacia esos matices, ya no todo es blanco y negro, ya hay una profundidad de por qué lo hago, traumas de la infancia, y etcétera. Siento que ese tipo de cine es bastante interesante. Sí, nos acerca un poquito más. Y lo que hablaban de la construcción de la calle, claro, la calle, el punto es cómo representamos la calle. La calle es simplemente una excusa para que eso sea una situación, o la calle es un personaje. Y ahí es donde uno llega como a ver si la calle es un personaje, cómo actúa la calle en lo que represento. Entonces, por ejemplo, lo que le decía de los cortos, los primeros se rodaron muy ruralmente en Ibagué, en alrededores tal, también en Suachoque, bueno. Estos otros cortos sí se rodaron acá muy al centro, muy hacia las cruces, los laches, la peli incluso allá. La otra película ya se rodó en Santa Isabel, un barrio muy clase media. Yo vivo cerca. Se rodó en Santa Isabel y en Teusaquillo. Ok, sí. Y en el centro. Entonces, ¿cómo retratar esa ciudad, esa calle desde los distintos lugares? Y la calle, cuando tiene su matiz propia, su esencia propia, ahí se puede caracterizar como personaje. Si no, queda simplemente como un espacio cualquiera para que suceda una situación y ya. Pero bueno, es respetable ambas posturas de creación. Claro que sí. Además, pues hablando un poquito de esos tintes de la calle como representación, hay que tener en cuenta que la calle no es igual en todos los aspectos. O sea, la calle que vemos en el sur de nuestra ciudad no es la misma que vemos en el norte. Las representaciones de pronto de esa clase, de pronto es la clase media, que es como lo que más se ve, no son las mismas, porque mientras en el sur sí podemos ver algo más popular, vemos el ruido de las casas, vemos a las mamás haciendo aseo y a las 6 de la mañana sonando las rancheras o esta música tipo merengue. En el norte la representación que tenemos más viva es el tema de las personas que limpian las calles, las personas, los recicladores, las personas de pronto que manejan los visitaxis para el servicio médico, todas esas representaciones. Digamos, en el caso de la mujer también es lo mismo, y también pues considerar un poquito como esa visión de que sería se abre la posibilidad de que la calle no sean esas personas como con esos tintes despectivos, sino también la calle puede ser la señora que está yendo al trabajo. Entonces es una señora que pues independientemente de su estrato social y demás, simplemente por estar en esa situación y en esa compaginidad con sus espacios, pues ya se vuelve un personaje que pues, como decía el profe, si uno lo analiza y lo empieza a construir, puede sacarle mucho provecho, que es algo que ahorita el cine, más que todo en los festivales como Bogo Shorts, Small Films y demás, pues están haciendo, permiten esa pantalla a varias personas que pues tienen como su sueño de su cortometraje, de que los vean y demás, y abordan más temáticas. Digamos, el año pasado en Smart Films fue más que todo el tema del Transmilenio. Entonces, como el Transmilenio me transporta, como el Transmilenio se vuelve una parte de mí, también se hablaba mucho de las diversidades y también se elogiaba un poquito acerca del cine callejero. No obstante, antes de como decir, pasar al otro bloque, vamos a ir con unas recomendaciones por parte de Modo Cine, pero antes un corte y ya regresamos.
con esa canción inédita de Carlos Vives realizada para el proyecto audiovisual La Estrategia del Caracol de 1993, nos vamos con sus hipnosis y otros recomendados del cine callejero. Así que, Brian, ¿de qué se trata esta película? Claro que sí, Sammy. Aunque antes de darles la recomendación de las películas de este género, desde Modo Cine les recordamos que el cine no solo es una forma de mostrar realidades, sino que también es una forma de resistir, de luchar contra las injusticias, porque al poner esta situación en pantalla, que muchas veces pasan desapercibidas, el cine obliga a mirarlas de frente. Y ya para la sinopsis de La Estrategia del Caracol, como decías, es una película colombiana de 1994, basada en un hecho real, que cuenta la historia de un grupo de inquilinos que habitan en una casa que debe ser restaurada. A pesar de la oposición a abandonarla, deben idear una forma de quedarse. Jacinto, un viejo anarquista español en el exilio, propone una estrategia especial. Cada uno de los inquilinos se transforma en su contrario. Y para una recomendación para ver un poco más de este cine, les recomendamos desde Modo Cine La Sociedad del Semáforo, una película del 2010 dirigida por Rubén Mendoza, considerada su ópera prima. La cinta narra la historia de Raúl Trelles, un desplazado chocuano con conocimientos incipientes en la ingeniería eléctrica, que trabaja como reciclador de Bogotá. Su obsesión en crear un mecanismo para controlar la duración de la luz roja del semáforo, con el fin de beneficiar a los vendedores malabaristas listados en otros habitantes de la calle que dependen de unos minutos del semáforo rojo para sobrevivir. Y ya para la tercera recomendación de una película de este género, el invitado Andrés nos dirá una. Bueno, de hecho recomendaría más de una. Pero bueno, así como muy de la calle, muy que representa una ciudad, yo les recomendaría Los Nadie, de Juan Sebastián Mesa. Una película en blanco y negro de un grupo de jóvenes paisas de Medallo, de distintas clases sociales, bien interesante eso, que se unen para hacer su viaje de mochileada por Sudamérica. Sí. Entonces todos desde sus distintos perfiles intentan como hacer la tarea para conseguir el dinero, montarse e ir. Y entonces intermedio vemos pues como la relación con la madre, la relación de pareja entre dos, la relación de una hija con su papá. Entonces bien interesante la peli y lo que hace allí Juan Sebastián Mesa. Y pues de periferia que les hablaba antes, les recomiendo una película muy interesante que se llama El Vuelco del Cangrejo, de Oscar Ruiz Navia, que retrata la vida de una playa en el Pacífico que se llama La Barra, muy chévere cuando puedan ir, súper recomendado el paseo a La Barra, uno come mucha piangua, delicioso. Pero es como la lucha entre el blanco paisa que llega a adueñarse de la playa y la población y la sociedad afro que ya ha vivido por muchos años allí. Entonces, cómo las dinámicas entre estas dos personas están. Y algo interesante que el paisa es el malo, se está robando la playa, pero uno lo ve trabajando todo el día. Entonces, ese imaginario de que la persona que trabaja es la buena, se fractura completamente aquí en esta película. En cambio, los afros siempre están parchados, jugando fútbol. Pero es muy interesante, se la recomiendo mucho. Y Oscar pues tiene otra peli que rodó después que se llama Los Hongos, que retrata esa calle en Cali. Y también pues de otra película que retrata un poco la calle en Cali, también como unos pelados punqueros, que se llama Fósforos Mojados. Entonces se las recomiendo también ahí para que puedan ver estas pelis y como a través de este cine, como también el sentir esa calle no como un espacio simplemente para que suceda la escena, sino también lo que significa para lo que se está viviendo allí. Pues mi profe, muchísimas gracias pues por esas recomendaciones para activar nuestro modo cine, para entender un poquito más acerca de este concepto del cine callejero y pues también por aceptar estar en nuestro espacio. No, ustedes decían, no, y también recomiendo mi película, ¿cómo no? O sea, Obvio, si uno tiene que profe. hacer, les recomiendo que vean Perros de Niebla, pues ya salió de cartelera. Acabo de llegarme un mensaje que está el lunes en Procinal del Tunal. Ok. No sé, pues si alguien la puede ir a ver, allá va a estar. Pero en febrero vuelve a estar programada en la Cinemateca. Entonces entran a la página de la Cinemateca, pueden ver ahí Perros de Niebla,
La programación creo que tiene como 6 funciones a lo largo del mes y pues muchas recomendaciones dentro de las cinematecas, en una curaduría muy buena, muy interesante, con películas muy chéveres, no solo internacionales, mucho cine colombiano interesante que vale la pena ver, tanto de ficción, documental, incluso animación. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran ahí, siempre feliz de venir a visitarles. Claro Muchas que sí. gracias, profe. En definitiva, el cine callejero es parte de las expresiones artísticas urbanas que documentan esta realidad popular que el mundo comercial a veces hegemoniza y permea estéticamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Instagram y TikTok como @modocine _C, pues para ver estas recomendaciones. Ahí también estaremos hablando y profundizando un poquito más acerca de estas películas que mencionamos. Y sintonícenos por aquí en Citopía Radio. Hasta la próxima. Chao, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. ¿Lo tenemos? Siquiera. Bueno, siquiera. Bueno, ya vamos. ¿Qué nos falta? ¿Ah? Ya tenemos. Faltan locos, mendigos, gamines. ¿Qué más de miseria hay? A ver. El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? Con que agarrando pueblo no, 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 con que agarrando pueblo no. Todos los días los mismos cosas. Pero ¿sabes qué pasó algo de verdad, hermano? Eso no, eso es pura mierda. ¿Por qué siempre miseria? ¿Por qué siempre pobreza? A ver. ¿Esta película qué trata de decir sobre el cine? No, pues que abre el ojo, porque lo están filmando, uno se para por ahí y eso es preciso que le tienen un lente o una cámara potente o le están robando una fotografía o alguien está consiguiendo con uno, si no, no va a hacer cuenta, ¿no? ¿Qué filma?